Mía, un video explicativo sobre la columna vertebral. Toda la parte de acá de la espalda que podemos ver está ubicado entre el cuello y la región glútea. Está compuesto por piel, músculo, la columna vertebral que pasa todo acá, las costillas y la médula espinal que pasa entre las vértebras. Columna vertebral. La columna vertebral está ubicada en la parte media posterior del tronco de la cabeza de la pelvis. Sus funciones son la protección de la médula espinal y la postura de locomoción, también como soporte y transmisión del peso de la pelvis. Y posee un largo de 75 centímetros de longitud. Empecemos por describir la columna vertebral por sus regiones. Como podemos ver acá, son 7 cervicales que están ubicadas por este lado. 12 torácicas, que estas pueden variar entre 11 y 13. 5 lumbares, que estas pueden variar entre 4 y 5. 5 sacras, que estas pueden variar entre 4 y 6. Y la coxigia, 4 coxigias que pueden variar entre 3 y 5. Por acá podemos ver las curvaturas de de una visión lateral. Las cervicales son convexas, las torácicas son cóncavas, luego las lumbares igual son convexas y la curvatura sacrocoxigia que es cóncava. La vértebra. La vértebra se compone de un cuerpo, que sería un tipo redondo. El agujero vertebral que va a depender de la vértebra y en qué región esté. Los pedículos, que son estos. Las apófisis transversas que salen del agujero vertebral hacia los lados. La lámina, que va, son dos y van a ser la apófisis espinosa. Y eso sería en una vértebra como dibujo. De las vértebras, donde vamos a hablar de las vértebras cervicales, que como sabemos está más superior y se conecta con la cabeza. Las torácicas, que soportan órganos y se conectan con las costillas. Y las lumbares, que están en el abdomen y soportan una gran cantidad de peso del cuerpo. Empecemos por las diferencias entre el agujero vertebral. Ahí cabe mencionar que entre las vértebras típicas, el centro del cuerpo, este es el cuerpo, como ya habíamos explicado anterior, este es el cuerpo, es hueso esponjoso y está rodeado por hueso compacto. Esponjoso, hueso compacto, hueso esponjoso, hueso compacto. Y el conducto raquídeo que pasa por los agujeros vertebrales. Ahora sí, las diferencias en el agujero vertebral de las cervicales es que es un triángulo isósceles, que quiere decir que un lado es diferente, este es más grande. Las torácicas, el agujero vertebral es redondo y el lumbar, el agujero vertebral es equilátero. Un triángulo equilátero de mismos lados. El cuerpo de la cervical es un cuerpo rectangular con sus apófisis unciformes en la parte superior, como puedo ver acá. Siguiendo con la torácica, que a los lados del cuerpo presenta una fosita costal superior, que es esta, y una fosita costal inferior, que son las que se van a unir con las costillas. Y la lumbar, que tiene un cuerpo arriñonado. Siguiendo con la apófisis espinosa. La apófisis espinosa es la que acabamos de ver, que viene de los pedículos y vienen hacia la apófisis espinosa. Eh, la cervicales es corta y es bífida. Se separa aquí en dos. Las torácicas es una apófisis espinosa prominente. Como puedes ver aquí es bien larga, unituberculada y oblicua. ¿Qué quiere decir? Que va hacia abajo como acá podemos ver. Y la apófisis espinosa de la lumbar, que es cuadrangular y de gran tamaño, como podemos ver acá. Es
tipo cuadrangular y es de gran tamaño. Las apófisis espinosas son las que nos podemos tocar en la columna vertebral y son las partes que se pueden palpar. Las apófisis transversas, que son las que están en la parte anterior, en el caso de la cervical, que es corta y bífida, que se sitúa en la zona más anterior con el agujero transverso. Estos son los agujeros transversos y sus tubérculos, que son el tubérculo anterior y el tubérculo posterior. Eso sería apófisis transversa, anterior, posterior. Las fositas costales transversas a la par del tubérculo de la costilla, fositas costales transversas. Y la llamada apófisis costiforme. Esta es la apófisis costiforme de las lumbares. Las apófisis transversas se sitúan en una zona más anterior y las apófisis articulares, en el caso de las cervicales, es superior, que mira hacia arriba, y la inferior mira hacia abajo, y las apófisis articulares son con las que se van a unir a las siguientes vértebras. La superior mira hacia atrás, en el caso de la torácica, y las inferiores miran hacia adelante. Estarían viendo hacia adelante, el lado de abajo. Y en la lumbar miran hacia medial las superiores y hacia lateral las inferiores. Es el atlas. Su tubérculo anterior es más pequeño, como podemos ver acá. El arco anterior, apófisis transversas, cara articular superior, agujero transverso, como podemos ver acá. El surco lateral vertebral, el arco posterior y el tubérculo posterior. Esas serían las diferentes entre el axis tenemos que tiene el diente, la apófisis odontoides, cara articular para el atlas anterior y el axis es un poco más prominente, el agujero transverso, la apófisis transversa, la lámina y la apófisis espinosa. Tiene una cara articular posterior del ligamento transverso del atlas, que se une con el atlas, y su cuerpo. Vértebras atípicas. La vértebra C6 tiene un tubérculo carotídeo de Chasiagnac anterior a la apófisis transversa. Eminente C7, que se le conoce así por su gran apófisis espinosa prominente, tiene láminas más altas y es monotuberculada, largas y salientes. Como dijimos, las cervicales son bífidas, esta es monotuberculada y es prominente. La torácica es una apófisis unciforme. La décima torácica no existe fosita costal en la apófisis transversa. La undécima y duodécima fositas costales en el pedículo de la apófisis articular inferiores de T12 son iguales que las lumbares. Y las lumbares atípicas son L1 y L5, que la diferencia principal sería que es una apófisis costal menos desarrollada y en L5 el cuerpo es más alto, las apófisis articulares son más voluminosas y ya que se van a unir al sacro. En el sacro tenemos 5 vértebras fusionadas en el interior de la columna lumbar y en el posterior de la pelvis. Anterior, las caras laterales, la cara dorsal posterior y la base del vértice. La base del vértice tiene un cuerpo, que podemos ver acá, el cuerpo que de primera vértebra sacra, el atrás del sacro y apófisis articulares superiores. En la cara dorsal podemos encontrar los agujeros sacros posteriores y en la cara pelviana anterior los anteriores con las 4 líneas transversas. Cóncava, cara posterior convexa, bordes laterales irregulares y una base que articula con el vértice del sacro.